Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía Facebook y también los que estamos compartiendo aquí en vivo la enseñanza, el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando este maravilloso libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1. El domingo pasado hablamos que sin pureza no se manifiesta el poder de la palabra. ¿Recuerdan? Por eso hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice, por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Lo primero es la acción correcta, lo que debemos quitar, sacar, arrojar fuera de nuestra vida. La contaminación moral de la carne. Para después tener la actitud correcta. Observen lo que dice. Recibid con humildad. Esa palabra que se traduce en la versión 60, mansedumbre, es justamente la manera correcta, humildad, de aceptar, recibir la palabra de Dios, recibirla bien deliberado, bien dispuesto a esa palabra con todo el corazón. Esa palabra que es implantada, dijimos que tiene que ver con arraigada en el corazón, firmemente, sujetar firmemente, no se va, queda allí. Agarró, hizo raíz en nuestro corazón, por lo tanto va a producir fruto. Y si primero tenemos la acción correcta, sacamos las cosas de la carne, la actitud correcta, recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la actividad poderosa correcta será que es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para salvar vuestras almas. Hablamos de ese concepto que salvar habla del presente, la presente experiencia del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado. Hemos sido salvos de la paga del pecado. ¿Se acuerdan la salvación en 3 tiempos? Pero estamos siendo salvos en el presente, ¿de qué? ¿Mariano? Del poder del pecado. Ahí estamos luchando cada uno de nosotros. Y seremos salvos en la venida de Cristo, en la glorificación de la presencia para siempre jamás del pecado. ¿Qué les parece? Nunca más estará la presencia. Y ahí estamos, cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver el versículo 22 con la ayuda de nuestro Dios hasta el 25. Y vamos a hablar que la palabra de Dios es el espejo de todo mi ser. Esto vamos a estar viendo con la ayuda de nuestro Dios. La palabra de Dios es el espejo de todo mi ser. Porque a partir del versículo 18, Santiago nos hablaba de que por medio de la palabra nos hizo nacer, nacido de nuevo. Y el Señor Jesús dijo, el que no naciere de agua. Agua es un símbolo de la palabra que da vida espiritual. Pero también hablamos de que esa palabra es como una semilla, nos acaba de decir Santiago, que es implantada en el corazón. Agua, semilla, y hoy vamos a estar viendo otro tercer objeto, el símbolo de la palabra, que es el espejo. El espejo. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 22. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Lo primero que comienza diciendo Santiago es sed hacedores. Esa palabra sed es una acción continua sin interrupción. Sed hacedores. ¿Cuándo? Continuamente, sin interrupción, sigan siendo hacedores. Si nosotros somos honestos, hermanos, podemos decir
que cuando nos hemos convertido a Cristo y hemos atravesado todos esa primera etapa del primer amor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Esa etapa del primer amor. Y justamente nosotros deseábamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra. ¿Por qué? Porque había una nueva creación dentro de nuestro corazón. Nueva criatura. Y como dice Pedro, ¿se acuerdan? 1 Pedro 2.2 dice, deseábamos en ese momento, en ese primer amor, la leche espiritual de la palabra, no adulterada, porque es un deseo que coloca a Dios automáticamente en el nuevo nacimiento para que podamos crecer. Es como un bebé cuando nace, tiene ese hambre que le duele 7 veces multiplicado lo que sentimos nosotros. Le duele la panza al bebé, por lo cual llora para que lo alimente. Si no, no puede hablar, no hay otra forma de que él pueda expresar su hambre tremenda por la palabra. Entonces llora. Ahora, todos nosotros hemos experimentado, si hemos nacido de nuevo, ese hambre por la palabra. ¿No es cierto? Porque es algo que Dios coloca en nuestro corazón desde el momento de haber entregado nuestra vida a Cristo. Deseamos como niños recién nacidos esa leche espiritual de la palabra de Dios. Ahora, pero en algún momento, ese deseo y ese amor por la palabra va desapareciendo de nuestras vidas. ¿No es así? Ojalá tuviéramos siempre ese deseo de la palabra de Dios, porque nunca dejaríamos de crecer, nunca dejaríamos de cambiar. Pero si somos honestos, tenemos periodos en los cuales nosotros nos hemos enfriado. Y parte de ese enfriamiento espiritual surge porque nos empezamos a alejar, nos empezamos a alejar de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, Santiago, tenemos allí en Santiago 1.22. ¿Le pasás, Pri? A tu hermano, la Biblia. Tenemos la macro. Esta es la tuya. Santiago 1.22 nos va a decir Santiago a cada uno de nosotros: sed hacedores de la palabra. Una acción continua sin interrupción. Siempre debemos seguir siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Él está preocupado, Santiago, Dios con nosotros en nuestra vida, si estamos siendo obedientes a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y va a dividir la congregación a la cual él escribe, como esta, como cualquier congregación a la cual están escuchando este mensaje, en dos tipos de creyentes. Y lo va a separar de esta manera. Están los hacedores de la palabra y están los oidores de la palabra. Dos categorías. En toda congregación, en este grupo y en cualquiera que escuche este estudio, vamos a ver que existen estos dos grupos de personas. Ahora, ojalá que nosotros podamos ser, de lo que dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. Miren cómo termina. Que se engañan a sí mismos. Entonces, si yo voy a la iglesia, si yo voy a escuchar la palabra de Dios, porque la necesito, porque necesito que Dios me hable al corazón, indudablemente
mi deseo y mi sentir debería ser: Señor, háblame, porque quiero aplicar la palabra, quiero obedecer la palabra. Y muchas veces uno va a la iglesia por costumbre, va a la iglesia quién sabe por qué razón, pero tal vez un grupo pequeño de todos los que asisten a las congregaciones tienen este corazón y esta actitud que Santiago expresa de ir a cambiar, ir a escuchar la palabra para que algo cambie en tu vida. Si uno no quiere cambiar, si uno no quiere ser transformado, si uno no quiere obedecer la palabra, se transforma en un peligroso oidor que se engaña a sí mismo. Y vamos a definir y explicar un poquito esto. ¿Qué es un oidor que se engaña a sí mismo? Como ya hemos dicho, un oidor simplemente va a escuchar, va a ir a escuchar nada más. Después que se va del culto y la reunión no modificó nada, no le afectó nada, no va a poner en práctica nada, simplemente fue como el que va a misa el domingo, como el católico, que muchas veces hemos criticado, a veces decir, ¿cómo? Viven una vida, una forma, y van a la misa, escuchan, y se van y afuera hacen cualquier cosa. Pero el evangélico, también, el cristiano, puede caer en esa misma engaño, y lo dice Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, uno que escucha nomás, que se engaña a sí mismo. Esa palabra engaña en el original está hablando de un razonamiento falso, un autoengaño, ¿se entiende? El engaño no viene de afuera, el engaño viene de sí mismo. Por eso dice que se engaña a sí mismo. ¿Y cómo nosotros podemos autoengañarnos para no obedecer, para seguir siendo un oidor simplemente de la palabra, que está llena las congregaciones de hermanos así, ¿no es cierto? 200, 300 personas, cuando uno necesita compromiso, 20, 30. Los demás no quieren saber nada. En la reunión de oración no viene nadie. Los domingos se llena. Entonces, hay muchos oidores, pero lamentablemente hay pocos hacedores de la palabra de Dios. Oidores que se engañan a sí mismos. Ese falso razonamiento del autoengaño. Fíjense, esta palabra se utiliza en Colosenses 2:4. Vamos a leer allí. Colosenses 2:4. ¿Cómo es que yo me autoengaño? La palabra engaño se utiliza en Colosenses. Si lo puede leer, Mariano, Colosenses 2:4. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Nuevamente, Mariano. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. En este caso, el engaño viene de afuera. Dice Colosenses, que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo? Con razonamientos, una forma de pensar persuasiva. De alguna manera nosotros activamos un sistema de defensa en nuestro interior, con nuestra mente, que es terrible, la mente carnal, que combate contra la palabra, que se defiende contra lo que Dios quiere modificar y transformar, ¿o no? Tenemos una lucha en la mente y en el corazón por lo que estamos oyendo, pero que no queremos que Dios modifique nuestra vida. Esa es la verdad.
Hay una batalla en la mente y en el corazón. Porque cada vez que Dios habla al corazón hay un compromiso y hay una responsabilidad. ¿Se entiende? No es lo mismo ser ignorante, no saber lo que Dios quiere, que sabiéndolo uno lo hace de todas formas y de todas maneras. Entonces, este es la palabra razonamientos persuasivos. El único fin que muchas veces uno del oidor es ir a conocer simplemente la palabra. Yo me acuerdo cuando estudiaba en Monte, me tocó en un tiempo ser jefe de cuarto y tenía ahí, estaba a cargo del cuarto, de las responsabilidades, ¿no? Y de supervisar a mis otros ex alumnos que estaban conmigo, alumnos que estábamos estudiando. Y había uno que todos los días lo tenía que ir a levantar. Y todos los días era la misma batalla, che, levantate, levantate, levantate. Y un día me acuerdo que me enojé y le digo, te hago una pregunta. ¿Para qué venís a Monte? Porque la actitud que tenía no era de una persona que entendía dónde estaba y para qué uno debería ir. Y me dice el santiagueño, yo he venido para pulir mi vida, dice. Así, viste, me contesta. Y le digo yo, entonces pon una lija en la cama, le digo, porque vos vivís acostado, no tenés disciplina, no te querés levantar. ¿No? No sé si le afectó, pero yo le dije la verdad. ¿Se entiende? Entonces, en un instituto bíblico que se supone que uno va a poder ser transformado por la palabra, muchas personas van y no van con ese sentir. Van a escuchar, van a obtener conocimiento simplemente. ¿Se entiende? Y ahora hay un peligro porque también eso es verdad. Vamos a ver en 1 Corintios 8:1, nos dice cuál es el peligro cuando uno simplemente va a buscar conocimiento. 1 Corintios 8:1 dice Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, como fin, envanece, pero el amor edifica. ¿Ven? ¿Qué hace, dice Pablo, el conocimiento? El conocimiento, como único objetivo y propósito de aprender datos, lo único que logra en el corazón nuestro es el envanecimiento. La palabra en el original es hinchado, hinchado, como un fuelle de un acordeón que toma el aire y se infla. Andamos ahí, ¿no es cierto? Porque sabemos y citamos versículos. Y uno anda así por la vida. Entonces, eso es un peligro y un engaño. Si uno va simplemente para escuchar, puede caer simplemente en el conocimiento de la palabra. Fíjense también en 1 Corintios 4:6 se utiliza allí también. Primera Corintios 4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Estaban enorgulleciéndose, exaltándose porque habían hecho en la iglesia una división por quién era el personaje principal de la iglesia de los Corintios. Uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Se había dividido la iglesia por personajes. Y fíjense, Colosenses 2:18, también se menciona, hablábamos de que la palabra envanecimiento es hincharse.
hinchado anda. ¿Pero hinchado con qué? Con aire nada más. Fíjense, Colosenses 2:18. Colosenses 2:18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Esa es la palabra, hinchado por su mente carnal. Ellos se jactaban de sus visiones que tenían y habían dejado a la fuente de sabiduría por adoración a los ángeles, a Cristo Jesús, como Señor de la iglesia. Entonces, ahí está la palabra justamente lo que significa envanecido, hinchado sin causa por su mente carnal. Entonces, ¿cuál es el peligro de ser un oidor? Que se engaña a sí mismo. Se engaña ¿por qué? Porque simplemente va a acumular conocimiento, información. Y no te sirve de nada si uno dice yo sé, yo puedo citar, yo conozco, si uno no lo va a practicar, si uno no lo va a aplicar a su vida. No tiene ningún fruto ese conocimiento. ¿Se entiende? Y otro de los peligros que enfrentamos todos nosotros, volviendo a Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El primer engaño que yo puedo encontrar es, ya lo dijimos, el hecho de simplemente acumular conocimiento. Pero hay otro peligro, que es el autoengaño, que nos lleva al autoengaño. ¿Y saben cuál es? Lo dice en el versículo 26. Que después lo vamos por supuesto, a explayar un poquito más. Pero dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Cuando van pasando los años y vamos escuchando mensajes, escuchando palabras, escuchando oradores, maestros, pero que simplemente somos oidores y no hacedores, nos transformamos y nos convertimos en religiosos. Y esa palabra que Santiago utiliza en el versículo 26, si alguno se cree religioso. La palabra religioso dice y tiene que ver con cuidar el aspecto externo. Eso es un religioso. Ellos cuidaban el aspecto externo. ¿Se entiende? Tenían apariencia de piedad. Y eso es lo que muchas veces hacemos en las iglesias. Cuidamos la apariencia. Después cada uno en lo íntimo y en su privacidad vive y hace lo que quiere. ¿No es cierto? Entonces, nos transformamos, si es de esta forma, en un religioso. En uno que va a cuidar simplemente el aspecto exterior. ¿Se acuerdan cuando el Señor ilustró lo que era el prójimo, el amor al prójimo? Y dijo: cierto hombre venía de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron y quedó tirado en el camino sangrando, le robaron todo. Y pasó un sacerdote, dice, y lo miró y no paró. Pasó un levita. El sacerdote era el que estaba a favor de los hombres, representando a los hombres delante de Dios.
conocía la palabra, conocía lo que debía hacer, conocía las escrituras. No paró. El levita, que era el que estaba dedicado al servicio del templo, conocía las escrituras, tampoco paró. Pero paró un samaritano que no conocía, pero tuvo compasión. Se acercó, lo curó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó por lo que pudiese gastar. Y ese es tu prójimo, dijo el Señor. ¿Ven? Eso le dolía a los fariseos de esa época. Y es lo que podemos llegar a caer simplemente si vamos a la iglesia y no queremos practicar, ni cambiar, ni ser transformados. Simplemente nos vamos a transformar en personas religiosas. ¿No? Tenemos ciertos hábitos, ciertas posturas, nos cuidamos de algunas cosas externas, pero no hay transformación de corazón. Y eso es peligroso, y eso es autoengaño. Ahora, volviendo otra vez a Santiago. Ahora Santiago, después de haber dicho que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, va a utilizar Santiago una metáfora. Una metáfora es una ilustración, una comparación para que nosotros podamos, cada uno de nosotros, en lo individual, analizarnos si somos simplemente oidores o si somos hacedores. Y dice Santiago en 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, primero va a hablar del que es oidor nada más, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Por supuesto que en esta metáfora la palabra de Dios va a representar ese espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Yo les pregunto, ¿para qué usamos un espejo? ¿Sandra? ¿Para mirar a quién? Para mirarse a uno mismo. No tengo ojos afuera que me pueda ver cómo estoy. Por eso usamos los espejos, ¿no es cierto? Todos tenemos un espejo en el baño, por lo general, cuando nos levantamos tan hermosos. Lo primero que hacemos es ir al baño y nos miramos antes de salir a la calle. A veces hay que lavarse la cara, alguna lagaña que quedó por ahí, nos secamos la baba, todo, nos lavamos los dientes, nos peinamos porque no sé cómo te levantás vos, pero uno parece que está peinado con cohete, ¿no? Todo desprolijo, ¿o no? Y ahí uno se acomoda, se arregla y sale. Y el espejo nos refleja a nosotros mismos. Ahora, el oidor, ¿qué hace con el espejo? Está haciendo esta ilustración, esta metáfora. Observen, el que es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira. Esa palabra mira es interesante porque nos va a hablar, les quiero mostrar, considera, dice la versión 60, la Biblia de las Américas dice mira. Es una palabra importante porque en el original está hablando de que mira y puede ver claramente, sin ningún tipo de... Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 7:3 se utiliza esta palabra mirar. Mateo 7:3. La palabra está hablando de un percibir claramente, entender plenamente. ¿Se entiende? Que la persona va a entender y ver claramente. Fíjense lo que dice Mateo 7:3. ¿Por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo está mirando uno la paja del ojo ajeno?
¿Cómo pudo identificarla? Porque no es fácil, ¿no? Porque la estuvo mirando claramente, entendiendo plenamente. Esa es la palabra que se utiliza. El que mira, considera su rostro, lo ve claramente, entiende plenamente lo que está viendo. No sé si se entiende. No es que él no entendió lo que vio en su espejo. Lo vio, lo entendió claramente. Y fíjense, en Hechos 11:6 también se utiliza la misma palabra. ¿Cómo es mirar con atención? Hechos 11:6 dice Pedro: cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Esta visión que tiene Pedro, donde baja un lienzo que descendía del cielo, esa palabra dice: cuando fijé mis ojos en él, lo observé. Lo podía ver claramente y distinguir. ¿Qué quiere decir? Que el oidor, cuando escucha, entiende clara y plenamente lo que debe modificar. No es que él no sabe, no es que él no se da cuenta, se da cuenta. ¿Se entiende? Es como uno que va al espejo y dice: mira, soy un desastre. Miró el espejo pero no hizo nada, no tocó nada y salió igual. Se miró para mirar nada más. Vio, sí lo observó, pero no modificó, no cambió nada de su aspecto. En este sentido, la ilustración es un aspecto externo. Pero la Biblia es el espejo del ser. ¿Por qué digo el ser y no el alma? Porque la Biblia abarca más que el alma, que es lo que me comunica conmigo mismo, uno mismo, su alma, ¿no? Su intelecto, emoción y voluntad, sino que habla de la parte espiritual, con Dios, mi relación, y habla del cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, quedan expuestos y desnudos delante de la palabra de Dios. Entonces, el oidor no es que no entendió, no es que no se dio cuenta. Lo vio, lo entendió, pero no modificó absolutamente nada. Vamos nuevamente a Santiago. Entonces, porque si alguno es oidor, versículo 23, de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Ya lo hemos descrito. Pero miren la reacción. Versículo 24. Pues después de mirarse a sí mismo, ya vio lo que había que modificar, e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así como entró al culto, salió sin la mínima intención de que algo cambie en su vida, en su ser. ¿Se entiende? Ese es un oidor. Imagínense lo que sería el mundo lleno de hermanos que quieren ir a escuchar la palabra con la intención de cambiar y de ser transformados, de no ser religiosos, de no ir a calentar, como hablamos, ir a calentar una silla, simplemente en forma presencial, pero que la palabra no te modifique en nada. Estás cayendo en el autoengaño. ¿Qué es lo que te impide no ser como Cristo? ¿Por qué querés permanecer como estás después de tantos años? ¿Por qué queremos seguir mal si podemos estar bien? Uno debe tener alguna razón, razonamiento, autoengaño, que esgrime a sí mismo para no cambiar. Si no, no hay.
ninguna razón. No tenemos persecución. No tenemos nadie que nos prohíba congregarnos. Podemos tener la Biblia que nosotros querramos. Escuchar radios cristianas que transmiten las 24 horas del día. Mirar mensajes buenos, doctrinales, y escuchar continuamente la palabra. Podemos equiparnos en un instituto sin pagar un centavo. Yo enseño en un instituto que es el IBEU, que es un instituto por WhatsApp, que vos recibís los audios gratuitamente y podés recibir la materia de un instituto escuchando en el tiempo y el momento que tenés. Y capacitarte. Nunca tuvimos tantos medios para ser nutridos de la palabra. Sin embargo, esos avances tecnológicos y facilidad no se advierte en el pueblo de Dios. Porque hay algo que nadie puede tocar de tu vida, que es tu corazón, si no es bajo tu voluntad. ¿De qué me sirven los recursos si a mí no me interesa usarlos? Si yo estoy bien como estoy y no quiero ser modificado por Dios y su palabra. Nadie puede. Por supuesto que Dios va a luchar. Por supuesto que Dios te va a buscar. Por supuesto que Dios te va a disciplinar. No te va a abandonar porque Él dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo cuesta poder ser un hacedor de la palabra? Para eso venimos a escucharla, para que Dios nos hable. Pero no solamente para saber lo que Dios quiere, porque una vez que yo lo sé, que ya lo miré, lo consideré, ya lo entendí, ahora algo tiene que cambiar. Algo tiene que ser modificado. ¿Por qué? ¿Podés? Hermano, quiero decirles algo. Todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y puede ser en cualquier momento, porque el Señor puede venir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos una responsabilidad. No es que es gratis rechazar la palabra de Dios, rechazar al Dios de la palabra. Nosotros que podemos vivir de una manera diferente, distinta al mundo, que está amargado y desesperado, vacío, y que hay gente que se está suicidando porque no tiene una razón para seguir. Nosotros, teniéndolo todo, lo estamos desechando y arrojando a la basura. Entonces es algo que tenemos que pensarlo y que nos tiene que tocar el corazón. No podemos seguir de esta manera y de esta forma. Por eso estamos estudiando la palabra. Entonces ya vimos la actitud del oidor. Lo vimos en el versículo 23. Versículo 24 dice que se fue y no cambió nada. Se va igual sin cambiar nada como vino. Yo le pongo al hermano oidor, es el hermano inmutable. Es como Dios, porque dice uno, yo soy como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. El hermano inmutable es el hermano que no cambia. Siempre lo mismo, 10 años, 15 años, 20 años, los mismos pecados, la misma reacción, el mismo carácter, las mismas ataduras. No debe ser así, hermano. No caer en la religiosidad, en preocuparnos por lo externo y no por que Dios transforme nuestro corazón, nuestra vida. Ahora, vamos a ver en contraposición, en esta metáfora, cómo es el hacedor. Ya vimos el oidor. Vamos al versículo 25. El hacedor dice, pero el que mira atentamente, observen ahí, ¿cómo mira? El que va a cambiar su vida. Atentamente. La palabra en el original habla de inclinarse sobre el espejo. La idea es que uno quiere mirarse seriamente. ¿Viste cuando vos estás buscando algún defecto que querés cambiar y querés verte mejor? Te tenés que inclinar sobre el espejo para verte bien y observar qué cosas hay que sacar.
entonces estás ahí inclinado. Eso es lo que significa en el original. Entonces, atentamente significa inclinar sobre el espejo para mirar. Como hacen las mujeres en general, a diferencia del varón, la mujer siempre, por lo general, lleva un espejo en la cartera. Y fíjense que continuamente lo está sacando y se está mirando, a ver cómo se ve. El varón no tiene esa actitud. Nos levantamos a la mañana y salimos y volvemos, cuando volvemos nos volvemos a mirar. La mujer no, continuamente está corrigiendo, maquillándose o arreglándose los cabellos. Eso es un buen ejemplo, ¿no? De alguien que se mira para verse siempre bien, siempre se está retocando por medio del espejo. Ahora, observen, mira atentamente, mira atentamente. Les quiero mostrar un ejemplo que lo consideramos el domingo pasado. Vamos a 1 Samuel. Y el ejemplo de Saúl, que fue el primer rey. ¿Se acuerdan de Israel? Pero fue elegido el rey conforme a lo que el pueblo quería, no lo que Dios quería. Ellos querían una persona, querían un rey como las demás naciones, querían un hombre grande, alto, imponente, fachero, tenía todo Saúl, pero no tenía un corazón que agradase a Dios. Fíjense cuando Dios le habla, 1 Samuel 15:1. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. ¿Ven? Miren lo que dice. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Esa era la actitud que el rey tenía que tener para obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero, ¿qué pasó? Saúl hizo lo que quiso y después tuvo que enfrentar las consecuencias. Porque no destruyó a Amalek, porque trajo al rey Agag, porque trajo las vacas, los bueyes, todo, ¿no? Para hacer un sacrificio a Dios. Y termina diciendo en el 22, observen, 1 Samuel 15:22, y acá me quiero detener. Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Observe la parte final. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y mira la parte final. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. No se puede ser un hombre que va a ser un hacedor si no está prestando atención. Escuchen, vamos a la iglesia muchas veces y no vamos en condiciones. ¿Qué quiero decir? Uno, en lo externo sí, porque uno por lo general se baña, se cambia para ir al culto. Yo me bañé, me puse lindo para estar compartiendo. Pero así como uno se prepara en lo externo, también deben prepararse en el corazón antes de venir. Confesando los pecados, por ejemplo. Resolviendo problemas con otros hermanos, si los hay. Arreglando, viniendo en paz. Y entonces estar dispuesto y listo para prestar atención. Hay una plaga hoy que se llama celular, en el sentido de plaga hablo dentro de la congregación. No puede ser que uno ya no traiga una Biblia impresa, sino que lleva el celular, que la tiene ahí. Entonces, este aparato, el celular, nos quita y hacemos que perdamos la atención de lo que queremos escuchar, la voz de Dios. No me interesan las notificaciones, no me interesan las luces, no me interesa la pantalla, me interesa escuchar a Dios, y todo lo que interrumpa y moleste para que yo pueda escuchar a Dios, lo debo quitar del culto.
Trae una Biblia de hojas. No venga con un celular. Porque ahí está todo, no está la Biblia solamente. Y se está permitiendo y se está perdiendo el hecho de tener un tiempo, 40 minutos, 45, para escuchar la voz de Dios, peleando contra 1000 cosas. Ya vengo complicado. Y encima, si no me ayudan en el culto, más complicado va a ser. No tengo nada contra la tecnología, yo estoy usándola para transmitir la palabra, pero me refiero, cuidémosla, cómo manejamos dentro de la iglesia y poder apagar ese celular mientras escuchamos la palabra de Dios. Y después para compartir, si tenemos un tiempo de compartir con los hermanos, no estar enganchado con la gente de afuera, compartir un ratito, un tiempo de comunión los unos con los otros y después sí afuera, ¿qué problema hay? Hacé lo que quieras. Pero este es el gran problema hoy de prestar atención. Prestar atención, presta atención. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar. No es el pastor es un instrumento. Dios directamente me está hablando. Y justamente por no haber prestado atención, Saúl quedó desechado por Dios como rey. Volviendo a Santiago. ¿Cómo mira el hacedor? Atentamente. Mira, atentamente. Lo primero que hay que hacer para obedecer es prestar atención. Sigamos. Pero el que mira atentamente, observe la segunda cosa que dice Santiago, a la ley perfecta, o la perfecta ley. Fíjense cómo está hablando de toda la revelación de Dios, no está hablando de una parte simplemente de la ley, sino de toda la Escritura. ¿Cómo es el libro de Dios? Si le tenemos que poner un calificativo, es la perfecta ley. ¿Escucharon bien? Perfecta ley. ¿Qué significa esto? Perfecta en el sentido de acabado, completo. Es la completa revelación de la voluntad y de los caminos de Dios en las Escrituras ya completadas. Vuelvo otra vez, saco el libro. ¿Qué es esto que estudiamos? Perfecta ley. ¿Qué significa que es perfecta? Que no tiene error, que no necesita ningún aditivo, ni psicología, ni motivacional. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que están hoy en los púlpitos agregándole al libro santo perfecto de Dios? Si Dios y la Escritura no es suficiente, entonces Dios no es quien dice ser. Un Dios perfecto creó una perfecta ley. Todo lo que tú necesites saber de tu vida, de tu ser, sanar tus heridas, arreglar tus problemas, en cuanto a tu vida pasada, tu vida presente y tu vida futura, está todo en la perfecta ley. No tenemos que agregarle nada a las Escrituras. Simplemente hay que enseñarlas como son, porque es la perfecta ley. ¿Qué le puedo agregar yo a este libro santo, perfecto de Dios? Un Dios perfecto creó una ley perfecta. Y hoy tenemos que escucharlo más que nunca esto, porque las personas quieren escuchar otra cosa. Quieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Y muchas veces el mensaje de la palabra es confrontativo. Porque no me gusta escuchar al pastor Luis. ¿Por qué? Porque te dice la verdad. ¿Pero qué necesito? ¿Qué quiero escuchar? La mentira, el engaño. Querés que te acaricie, querés que te trate, que te diga que las cosas no son tan pecaminosas como no son, sí lo son. Entonces hoy, en las plataformas, se está utilizando cosas que no tienen nada que ver con la perfecta ley. Y no estamos entendiendo que este es el libro de Dios. No debemos quitarle, no debemos agregarle.
las Escrituras son suficientes para todos los problemas que yo pueda tener. Te pregunto, hermano, ¿cuántos cristianos van al psicólogo? ¿Cuánto hace que la psicología está siendo parte de nuestra humanidad? Ponele 50 años. Yo te pregunto, ¿qué hicimos en 9000 años para atrás? La humanidad, ¿cómo se arregló? ¿Y cómo subsistió? ¿Cómo existe la iglesia? ¿Cómo hacía Pablo? ¿Cómo hacían los apóstoles? Si no sabían lo que era. Siempre existieron atajos. La sabiduría de los griegos. Y siempre ha habido pensamientos contra el libro. Pero Dios se levanta y dice, y Santiago dice, esta es, hermano, la perfecta ley. Todo lo que tu alma necesita, tu ser espiritual, está acá. No lo busques en otro lugar. ¿Quieres saber su voluntad? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber tus propósitos, sus caminos? ¿Quieres sentirte una persona de valor? ¿Quieres sanar tus heridas? Fíjate, está todo acá. La perfecta ley. Ahora, me encanta porque dice, el que mira cómo, atentamente, ¿a qué? La perfecta ley. Y mira, te va a dar otra característica de esta ley. Primero es perfecta. La ley, mira lo que te lleva la ley. Si uno la palabra la obedece. La ley de la libertad. Acá está la clave. Si yo presto atención a esta ley que es perfecta y la pongo por obra, ¿sabe qué va a producir en mi vida? Libertad. Libertad. Libertad de temores, libertad de ataduras, libertad de indisciplina, libertad de malos hábitos, libertad de mala gente, libertad de malos lugares, libertad, libertad, libertad. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Este es el libro que te hace libre. Cristo te hizo libre de la paga y te dio la posibilidad de vivir una vida nueva. Pero también necesitamos la palabra de Dios, porque es la palabra que te hace libre. La perfecta ley te hace libre de esclavitudes, de vicios, de ataduras, de lo que tenga, lo resuelve la perfecta ley. ¿Se entiende, hermano? Entonces, mira la bendición de tener la ley de la libertad. Entonces, lo que podemos decir, al cumplirla a la perfecta ley, encontramos la verdadera libertad. ¿Se entiende, hermano? Ustedes saben que existen más de 500 fobias que si vos la tenés que estudiar ni sabés que existía. Hay miedo a todo. ¿Cómo se cura la fobia? ¿Cómo se cura el ataque de pánico? Conociendo a Cristo y conociendo la palabra que te hace libre. Acá vemos vidas destruidas, abusos, cárceles, drogas, inmoralidad, lo que vos se te ocurra. Y Cristo ha hecho nueva y libre a esa persona. ¿Con qué medio? Con la salvación, Cristo. Pero también la libertad es un proceso que uno va adquiriendo y vamos siendo libres en medida que vamos conociendo las Escrituras y obedeciéndolas. ¿Se entiende? Es un proceso la libertad. ¿Por qué necesitamos seguir estudiando? Porque hay cosas que todavía no las superé y que quiero hacerlo y que Dios me va a dar el poder para hacerlo. Fíjate lo que dice Juan 8, el Señor Jesucristo está hablando, ¿no? Justamente de la libertad. La libertad. ¿Quieres ser libre? Ser libre no es hacer lo que quiero, eso es ser esclavo del diablo, de mi pecado
no, eso no es ser libre, es lo que el mundo te vende, que es la verdadera libertad, que vos haces lo que vos se te antoja y pensás que te va a ir bárbaro y que no vas a tener consecuencias. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Observalo y anotalo en tu Biblia. Si vosotros permanecéis en mis palabras, escuchá, ¿de qué está hablando ahí? De la perfecta ley. Si vosotros permanecéis en mis palabras, obedecen mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Sos discípulo de Cristo, porque mostrás a Cristo en tu vida. Pero mira lo que dice el 32. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿La verdad qué es? La palabra de Dios. ¿Y qué hace la verdad? Os hará libres. La perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Quieres ser libre de toda atadura, de la carne y del diablo y de lo que pueda venir en este mundo? Acá está la verdadera libertad. ¿Cuántas veces he visto personas sometidas al diablo, cristianas, y que estudiando, discipulando, compartiendo, fueron desatadas y fueron libres? Libres teniendo la victoria sobre el pecado, sobre el diablo. Hay una lucha que continúa hasta que Él venga. La persona que no obedezca seguirá siendo salvo, pero esclavo. Hay una porción que me encanta, que se encuentra en Juan 11. Vamos a ver ahí rápidamente. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 11 vamos a encontrar que el amigo de Jesús, Lázaro, murió. Y Él lo va a ir a resucitar. Hacía 4 días ya que había muerto y olía ya a descomposición. Estaba ahí con olor a podrido. Es lo que dice Marta, ¿no? Marta dijo, Señor, ya hiede 4 días. Y el Señor dijo, corran la piedra. Mira lo que dice. Versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Escuchá. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas. Acá quiero detenerme. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Pegó un salto. Él está vivo, pero ¿observaste cómo está? Ellos preparaban los cuerpos con una mortaja, los envolvían, porque habían aprendido el sistema de embalsamar en Egipto. A Jesús lo envolvieron. Él está vivo, Lázaro, pero está atado. ¿Entienden la figura? Ahora, ¿quién lo va a desatar? ¿Lázaro solo? Mira lo que dice. El rostro estaba atado, las manos y los pies, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Acá es donde comienza esa vida resucitada. Pero necesitamos que alguien nos libere, que nos saque las ataduras. Necesitamos ayuda de otros que puedan desatar tu vida.
Y es lo que dice Santiago. Mas los que miran atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, te va la palabra de Dios, si tú la dejas operar con poder, te va a dar esa bendita y gloriosa libertad. Te va a hacer libre. Y terminamos el versículo diciendo allí en el 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Escuchá la promesa. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabés lo que significa el premio? Afortunado, supremamente bendecido y glorioso. Aquel que obedece la palabra de Dios. Es un premio para el que obedece. Afortunado, supremamente bendecido, glorioso, el que hace y practica la palabra. ¿Qué te parece, mi hermano? Hay una bendición para la obediencia. Hay un ánimo para la obediencia. Hay victoria para la obediencia. Hay libertad en la obediencia. Entonces, ¿vale la pena escuchar la perfecta ley? Sí, porque es la única que tiene poder de hacerme libre. Y entonces, este es el desafío grande que tenemos todos en esta noche. A no salir de acá y olvidarnos de lo que Dios nos mostró. Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, no delante del pastor, delante de Dios. Porque un día el Señor nos va a venir a buscar y nos va a preguntar qué hicimos con la perfecta ley. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos enseñó y nos mostró? ¿Vamos a seguir siendo oidores olvidadizos? ¿O vamos a tomar la decisión en esta noche de decir, Señor, con todo lo que me cueste, con las luchas que tenga, quiero ser un hacedor de tu palabra? Quiero ser obediente. Quiero vivir en libertad. No una vida miserable, mediocre, sino una vida plena que pueda sentir afortunado y supremamente bendecido por ser un hacedor de tu palabra. Nada más, mis hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por haber estado en atención allí.